Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirma un paro cívico para este viernes 22 y anunció "nos veremos en las calles". Inicio de una medida de protesta tras la postergación del censo. Santa Cruz Federal fueron las principales palabras, además de decir que una vez más nos veremos en las calles. Escuchemos estas determinaciones que anuncian movilizaciones desde el viernes 22 de julio en Santa Cruz, exigiendo que se anule la postergación del censo. Escuchemos y luego continuamos. Poner el pecho a Santa Cruz y Bolivia. ¡Siempre! El censo no es otra cosa que una herramienta que nos permite cantar y contar claramente, con datos reales, oficiales y con información y estadística. Y de esa forma, las mentiras que nos cuentan se hacen evidentes. Gastan cerca de 200 millones de bolivianos al año en publicidad. Nos dicen que estamos mejor en salud, mejor en educación, que estamos reactivando la economía. Pero los bolivianos miramos a todos lados y no lo sentimos. Pero no hay datos oficiales que refuten la mentira. Y de esa manera la maquinaria comunicacional hace su trabajo con algunos que encima se la creen o se prestan al juego de la mentira. El censo también se convierte en más médicos, más salud, medicamentos, hospitales, educación, carreteras, caminos, pero sobre todo, y lo más principal, es que alimentamos que nuestra ciudadanía, nuestra juventud, pueda venir a estudiar a esta casa de estudios. Porque finalmente el censo no es otra cosa que poder golpear la puerta de los hogares y preguntar si tienen trabajo y si tienen techo propio. Cómo están económicamente y qué necesitan nuestras familias bolivianas. Me pregunto, ¿quién pudiera estar en contra de eso? Absolutamente nadie. Es inadmisible y no me entra en la cabeza de ninguna persona que cree en la democracia que haya autoridades de cualquier lugar del país que pidan su aplazamiento. Pero para este gobierno la democracia les estorba y que el fraude que llevan en la sangre hace que el censo sea un problema para ellos. Ahora, también el censo es una herramienta de distribución de recursos, pero esa no es la pelea de fondo, porque la actual distribución de recursos está obsoleta y debemos proponer un verdadero pacto fiscal distinto, justo y equitativo, que permita a las entidades territoriales autónomas y a las universidades, a las alcaldías, atender la verdadera necesidad de nuestra gente y nuestros estudiantes. Un pacto fiscal que permita a los alcaldes de los municipios más pobres darle condiciones a sus habitantes para que no se vean obligados a migrar y que esa migración empobrezca más a su municipio. Debemos buscar un sistema distinto que les permita a nuestros municipios salir de ese espiral perverso que tiene y que genera el propio Estado, empujando a sus habitantes a las capitales como única opción de tener mejores oportunidades. Porque emigrar de tu pueblo tiene que ser una decisión personal y no una necesidad. Por eso, esta cumbre, además de mostrar la unidad de los cruceños respecto al derecho que tenemos de un censo justo, transparente y oportuno en el marco de la ley, debe ser el inicio de un trabajo organizado para una propuesta de pacto fiscal, pero no pensando en el bolsillo de las entidades territoriales autónomas que hoy representamos en el rédito político que se puede hacer con esos recursos adicionales, sino pensando en la gente, en el territorio y en sus potencialidades. Pero no quiero explayarme en la importancia de la realización del censo, cosas que ya todos ustedes conocen, sino que las acciones sean concretas a las que nos empujen cada vez más para poder poner en su lugar al centralismo. Hay varios puntos que se han mencionado a lo largo de esta intervención y que a mi concuerdo deben estar incorporadas en la resolución de esta cumbre. Pero para no ahondar
En ellos voy a permitirme considerar los siguientes puntos. Primero, la historia de éxito de Santa Cruz se forja en la carencia, de la ausencia del centralismo y de la capacidad para salir adelante con esa misma ausencia que tiene el centralismo. En otras palabras, el centralismo no nos daba condiciones y nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, se crearon solo las condiciones para el desarrollo, como la luz, agua, teléfono, que son solo algunos de los ejemplos exitosos de esta forma de reemplazar la ausencia del Estado con trabajo y esfuerzo conjunto. Por eso, desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, asumiremos el uso pleno de las competencias que nos facultan la Constitución y las leyes, y a través de nuestro Instituto Cruceño de Estadística construiremos un sistema estadístico departamental real y existente hasta el momento. Un sistema que ofrezca a nuestra sociedad datos e indicadores oportunos y periódicos que se hagan cada año. Este año realizaremos y entregaremos a Santa Cruz el primer levantamiento estadístico departamental que nos dará datos precisos de la población. Así como también nos van a dar respuesta en otros indicadores sociales y económicos. Además, que no nos van a poder engañar con los resultados del censo cuando se haga. Los cruceños salen a las calles cuando se cansan de las abusivas y mentiras del centralismo. Debemos salir de esta cumbre con el mandato de instalar de inmediato las mesas de trabajo y construir juntos en una unidad con esa nueva propuesta del pacto fiscal. No como en el pasado, 2, 3 o 4 propuestas, sino una sola en base a la unidad de los presentes el día de hoy. Los datos del levantamiento estadístico departamental que llevaremos adelante nos servirán de insumo básico a este necesario momento, y fundamentalmente el trabajo que asumiremos desde este año y de aquí para adelante en todos los años. Les aseguro que no existe un alcalde, una autoridad o ciudadano de este país que no esté de acuerdo con que la actual repartición de recursos económicos del Estado está mal, que no tiene ninguna relación con las competencias que la Constitución faculta a las entidades territoriales autónomas y que debe cambiarse en beneficio de la gente. Empecemos a construir ese verdadero cambio en Bolivia. No nos olvidemos que desde hace mucho tiempo empezamos una larga lucha, importante, dura porque a diferencia de hace algunos años, las instituciones apoyaban con condiciones personas que hoy día muchos le tienen miedo al gobierno. Muchos le tienen miedo al gobierno y no participan, pero les aseguro que la semilla que hemos sentado y venimos sembrando en provincia para poder tener una Santa Cruz federal está firme. Escuchando a los sectores y a las instituciones y a muchas autoridades, creo que queda clara la necesidad de defender el censo del 2022, no el del 2023 y bajo ninguna circunstancia el censo del 2024. En este sentido, parece que nos veremos una vez más en las calles para defender nuestros derechos. Parece que nos veremos una vez más en las calles para que podamos hacer respetar nuestros derechos y el desarrollo
desarrollo de nuestro pueblo y los recursos que nos corresponden. De manera escalonada, semana tras semana, iniciando desde este viernes 22 de julio, planteo un paro cívico departamental cuando nos cansamos de exigir, cuando nos cansamos de pedir, es que Santa Cruz siempre empieza a definir. Y ese mensaje es el que tenemos que llevarle a toda Bolivia, que esta Santa Cruz no solamente ha cambiado las grandes cosas de la historia que ha dado beneficio a nuestro país, sino que Santa Cruz es y será siempre la esperanza de Bolivia por la democracia y los derechos del ciudadano. Sepan que su gobernación, y creo reflejar el sentimiento de todas las autoridades que están presentes, estarán con su pueblo apoyando las demandas de nuestra región y asumiendo el costo que sea necesario para esas acciones. Y bueno, debo reconocer una vez más, con mucha alegría, poder tener a mi pueblo unido una vez más. Autoridades presentes que están acá, extenderle la mano y el compromiso leal a todas y a cada una de las autoridades, señor rector, señor alcalde, presidente del consejo, presidente cívico, siempre estuvimos de frente, sin esconder las manos. Ahora volveremos a estar dándole el respaldo necesario para que este paro sea contundente. Y gracias al pueblo en general, a las instituciones que se han hecho presentes para dar la fortaleza y que en unidad podamos apoyar a nuestro comité y bajo la misma unidad podamos vernos en las calles una vez más y lograr el objetivo lo antes posible. Gracias, que Dios los bendiga. En la Universidad Autónoma Gabriel Belén Moreno, el día viernes 15 de junio del año 2022, representantes de organizaciones sociales, productivas, empresariales, cívicas, académicas, indígenas y políticas del departamento de Santa Cruz para acordar una posición regional frente al decreto supremo 4760 quebrado 2022 que posterga el censo de población y vivienda para los meses mayo y junio del año 2024. Voy a irme directamente a la parte resolutiva de la presente resolución. Por tanto, las instituciones del departamento participante en esta cumbre departamental interinstitucional por un censo oportuno y transparente resuelve: punto 1. Rechazar el decreto supremo 4760 que posterga el censo de población 2022 para el 2024 y exigimos al presidente del Estado su inmediata abrogación, ya que esta postergación no tiene ningún fundamento técnico que lo justifique, constituyendo dicha acción un atropello a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política
pública del Estado de recibir atención oportuna por parte del Estado en sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, al trabajo y el empleo, a la educación, porque sin censo las entidades estatales responsables no cuentan con la información adecuada para conocer la real dimensión de la situación de la población boliviana. 2. Ratificamos la resolución de la reunión de la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo en su punto 2, que exige que la Brigada Parlamentaria Cruceña inicie las acciones legales que correspondan contra las autoridades responsables de este atropello a la población boliviana por incumplimiento de deberes y por daño encomendamos a la universidad, la gobernación y el municipio elaborar una propuesta de ley nacional de censo donde se quede claramente establecido los periodos censales, intercensales y otras mediciones estadísticas bajo la responsabilidad del INE y de los institutos estadísticos departamentales para ser presentada y gestionada por la Brigada Parlamentaria Cruceña. Encomendar al Instituto Cruceño de Estadística, dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, para que en el marco de sus competencias realice la encuesta poblacional de necesidades a nivel departamental que permita a la gobernación y los municipios cruceños disponer de la información estadística actualizada para responder de manera pertinente a las necesidades de la población cruceña. 5. Exigir al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación del artículo 123 de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización que establece la conformación del Consejo Nacional de Autonomía para la incorporación de los rectores de universidades autónomas a este Consejo, para que el mismo tenga un componente técnico y no solamente político, que evite la manipulación política del mismo, como ha sucedido en el caso del censo. 6. Encomendar a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno preparar y presentar los proyectos de ley que permitan la coparticipación de los recursos emergentes del impuesto a las transacciones financieras IPF, el impuesto a las grandes fortunas y de las notas de crédito fiscal NOCRE y de los títulos valores, para que sean coparticipables por municipios y universidades en un 20% y 5% respectivamente. Debemos unidos preparar el camino de un verdadero pacto fiscal. 7. Exigimos que el presupuesto general del Estado 2023 sea elaborado sobre la base de las proyecciones poblacionales intercensales que presenta oficialmente el Instituto Nacional de Estadística. Además, se cree un fondo de compensación para los municipios, universidades y otras instituciones que coparticipen y que se vean afectados por la pérdida de población, para ser ejecutados de manera concurrente con gobernaciones y el gobierno nacional. 8. Ratificamos el estado de emergencia departamental y en caso de que las autoridades nacionales no respondan en el plazo de 5 días hábiles, enviando al Ministerio de Planificación y Técnico del INE para reunirse con la Comisión Técnica Interinstitucional y atender esta demanda, se convoca un paro general a nivel departamental. Las instituciones que participamos en esta cumbre asumimos en el compromiso con Bolivia y con nuestra región de participar
de manera activa y solidaria para el cumplimiento de todas las determinaciones establecidas en la presente resolución. Está en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz, en la Sierra, a los 15 días del mes de julio del presente año. En señal de conformidad y compromiso, firmamos todos los miembros de las diferentes instituciones al pie de la presente resolución. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien confirmó el paro cívico y anunció "nos veremos en las calles". Confirmó el inicio de esta medida de protesta tras la postergación del censo para el viernes 22 de este mes. Arengado por cívicos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó el inicio de un paro cívico en el departamento del Oriente, como medida de protesta tras la suspensión del censo previsto para el 2022, que finalmente fue reprogramado para el 2024. Ovacionado por los presentes, parece que nos veremos una vez más en las calles para defender nuestros derechos, para que podamos hacer respetar nuestros derechos y el desarrollo de nuestro pueblo. Los cruceños salen a la calle cuando se cansan de las mentiras del centralismo. Queremos salir de esta cumbre con el mandato de instalar de inmediato en la mesa la propuesta del pacto fiscal. Añadió en su discurso, que fue escuchado también por personalidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Universidad Pública de Santa Cruz, al calor de la reunión sostenida por la Comisión Interinstitucional del Censo 2022 en la capital del Oriente. Además, quien fuera candidato presidencial en 2020 con Creemos, anticipó la elaboración de un relevamiento estadístico regional a fin de no ser engañados por las autoridades nacionales mediante la encuesta del 2024. No nos van a poder ya engañar con los resultados del censo. De manera escalonada, semana tras semana, iniciando este viernes 22 de julio un paro cívico departamental, deslizando así la fecha de la medida de presión. Luis Fernando Camacho así anunció esta movilización a sus seguidores y manifestar: cuando el pueblo se cansa, toma las calles, y que la unidad es el camino para conseguir los propósitos colectivos. Dejó sentado que la necesidad del censo es sustancial y va sujeta a los requerimientos de cada departamento y municipio, por lo que según él nadie se debe oponer. Me preguntó quién pudiera estar en contra de eso. Absolutamente nadie. Es inadmisible y no me entra en la cabeza que ninguna persona que cree en la democracia pida su aplazamiento. Pero este gobierno, que lleva en la sangre el fraude, hace que el censo sea un problema para nosotros. Por su lado, la cumbre sostenida por la Comisión Interinstitucional de Santa Cruz concluyó exigir la abrogación del decreto que fija la realización del censo para el año 2024. Por otro lado, los miembros demandaron la inclusión de las universidades en las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías. Luis Fernando Camacho manifiesta que el movimiento al socialismo no quiere el censo porque así gobernará con mentiras. El gobernador cruceño dijo que la decisión de postergar el censo es totalmente arbitraria e ilegal. Luis Fernando Camacho afirmó que el movimiento al socialismo no quiere un censo porque así puede gobernar con mentiras e imponer el fraude para el empoderamiento político. La declaración del gobernador cruceño se da luego de que la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, arremetiera contra él llamándolo incapaz y gobernador fantasma, entre otros adjetivos. El movimiento al socialismo no quiere censo porque así gobierna con mentiras y puede seguir imponiendo el fraude como método de empoderamiento político. Miente sobre el empleo, miente sobre las reservas del gas, miente sobre la inversión en salud y educación, miente sobre la reactivación económica y miente y sigue mintiendo, dijo Luis Fernando Camacho en un video que difundía en sus redes sociales. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien no asistió a las reuniones convocadas por el gobierno
a todos los gobernadores del país, donde determinaron la suspensión de este censo. Luis Fernando Camacho no participó de estas reuniones, sin embargo, una vez anunciada la postergación del censo, anunció movilizaciones. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la realización del censo. ¿Creen que la decisión de postergar el censo para el año 2024 desde el gobierno del Movimiento al Socialismo es correcto? ¿O creen que el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho tiene razón al convocar movilizaciones pidiendo la anulación de esta postergación? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.